qué grande, te acordaste. Ahí está, Dale. ya se está grabando. Bueno. ¿Volví? Sí, no estás compartiendo ahora. Sí, se me cortó. Me dijo error inesperado. Me está pidiendo que envíe. Bueno, vuelvo a compartir. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, ahí sí. Sí. Bien, bien, bueno, como les había anticipado Clara, la idea era terminar viendo algunas cuestiones más teóricas en esta última unidad, sobre todo categorías de análisis que son usadas tanto por una como por otra analítica. Y entre esas categorías, mi idea para la clase de hoy era traer la más general de todas, que es la categoría de ambiente, porque finalmente los animales, las plantas, junto con otros fenómenos, terminan conformando lo que nosotros entendemos como el medio, como el entorno, pero la cosa es que, aunque parezca que está claro qué es el ambiente, vamos a tener actualmente varias formas de entenderlo. Por eso mi idea era hacer como un pequeño repaso, muy por arriba, por las principales formas de entender el ambiente desde diferentes perspectivas teóricas. Y de entender también las relaciones que van a quedar supuestas en base a esas formas de entender el ambiente, ya que van a ser cosas muy diferentes esas relaciones según desde dónde nos paremos para entender lo ambiental. Este es un tema que genera mucha polarización últimamente entre los colegas en arqueología. Esto ha llevado a una falta de comunicación y en los últimos años los congresos, las revistas, generan debates, espacios que son cada vez más herméticos, donde las discusiones solo se dan hacia adentro. Por eso mi idea era traerles como en conjunto varias perspectivas, como para que veamos cuál es el marco de análisis de cada una y cuáles son sus posibilidades, sus limitaciones y también las posibilidades de interacción o no entre estas. Entonces, bueno, primero, ¿cómo podemos entender el ambiente? Desde las ciencias, ¿no? Nosotros podemos hacerlo desde las ciencias naturales o las ciencias sociales. Como arqueólogos, tenemos el problema potencial de tener un campo de estudio híbrido que aborda tanto fenómenos culturales como fenómenos físicos, biológicos, materiales. Nuestros casos de estudio, como vemos en este panel de arte rupestre de Ancasti en Catamarca, combinan en un mismo plano relaciones de fenómenos naturales como sociales, es decir, plantas, animales, personas. El taller que nosotros hemos compartido durante este cuatrimestre es un ejemplo de cómo debemos ocuparnos tanto a cuestiones correspondientes a las ciencias naturales como sociales. Y esto ha ido generando perspectivas que se apoyan más en uno o en otro plano, generando enfoques que suelen denominarse ambientalistas o culturalistas en antropología o procesuales o post-procesuales en arqueología. Bueno, vamos a empezar a ver estos enfoques. Voy a tratar de ir analizando estos enfoques, mostrándole algunas obras de arte que espero que sirvan para comprender mejor cada uno de estos enfoques. En este caso vemos una pintura de paisaje, que si bien esta es del siglo XIX, este es un tipo de expresión artística que surge en el siglo XVI y que se propone que representó por primera vez nuestra manera moderna de ver el mundo, es decir, un mundo aprensible en términos visuales, matemáticos, dominados por la perspectiva de un observador objetivo. Si ustedes ven, esta pintura está compuesta con todas las normas de la perspectiva, desde un punto de visualización. Bueno, el procesualismo, el ambiente es comprendido así por las perspectivas procesuales como un concepto asimilable al de naturaleza. Entonces, ahora sí, el procesualismo se relaciona con la nueva geografía en un contexto de resurgimiento del positivismo en los años 60, 70 del siglo pasado, y estos priorizan una descripción detallada de los elementos que componen los entornos de estudio.
Las relaciones aquí van a ser funcionales, planteadas en términos económicos y adaptativos, y para esto se nutren de la teoría de los sistemas y de la ecología evolutiva. Este enfoque nos permite acercarnos en términos certeros a la materialidad arqueológica, porque permite medir, cuantificar, comparar de múltiples maneras los resultados que vamos obteniendo y generar mucha información. La limitación es que esa información va a estar siempre sesgada a los términos de las ciencias biológicas o naturales. Es decir, si bien logramos una descripción acabada de las materialidades arqueológicas, nos alejamos de la comprensión de los fenómenos sociales que originaron esas materialidades. Bueno, buscando superar este problema, en los años, fines de los años 70, 80, surgen los enfoques postprocesuales, ¿no? Que son los enfoques culturalistas en antropología, influenciados por lo que se llamó el giro lingüístico, ¿no? En las ciencias sociales. Que como, bueno, ustedes quizás ya saben, estos son representados por las arqueologías postprocesuales. En la imagen vemos una pintura de Van Gogh ahora, donde el entorno aparece mediado por los afectos, la cultura, los símbolos. Ven como el paisaje que antes se componía matemáticamente, ahora se ve a través de una perspectiva cultural. De la misma forma, el enfoque postprocesual prioriza la dimensión humana de la comprensión de lo ambiental. Se busca entender otras formas de representación del ambiente. Se basan en conceptos lingüísticos, por lo que buscan los significados que otros pueblos le dan a lo que nosotros comprendemos como natural. Las relaciones se comprenden entonces a razón de contextos, de significación. Si bien acá desaparecen las certezas, ya no tenemos el grano fino que teníamos recién para analizar la materialidad, esto permite empezar a acercarnos a la variabilidad cultural que existe en torno al ambiente, y también permite acercarnos a la complejidad de estos fenómenos, es decir, la complejidad del fenómeno humano empieza a afectar la comprensión del ambiente. Pero, ¿cuál es el problema de estos dos primeros enfoques? Si es que hay un problema. Bueno, el problema es que tanto el procesualismo como el postprocesualismo mantienen el marco de análisis de la modernidad para comprender lo ambiental. Es decir, si bien ponen el acento en planos diferentes, se mueven dentro de la dualidad naturaleza y cultura. ¿Y por qué esto puede ser un problema? Primero, porque dicha construcción es una construcción histórica, limitada a los contextos occidentales y modernos, y no solo eso, sino que dentro de esto se reduce a los ámbitos burgueses, científicos, académicos, manteniendo aún actualmente hacia su interior una enorme variabilidad. O sea que es una perspectiva, que una perspectiva ambiental planteada en estos términos resulta muy sesgada para una disciplina como la arqueología, que tiene objetivos mucho más amplios. Otro objetivo es que al entender en términos duales la relación naturaleza y cultura, solo habilitamos relaciones jerárquicas. Por ejemplo, acá en el grafiquito le pongo un ejemplo muy común, que lleva a generar explicaciones etnocéntricas. Por ejemplo, cuando establecemos una relación, como la del grafiquito, inversa entre desarrollo cultural y dependencia del ambiente, y una relación directa entre desarrollo cultural y modificación del ambiente. Es decir, a mayor desarrollo cultural de un grupo humano, es menor la influencia que el ambiente ejerce sobre esa sociedad humana, y mayor la influencia que éste ejerce sobre el ambiente. Por el contrario, a menor desarrollo cultural, es mayor la dependencia de esa sociedad humana a los fenómenos ambientales, y son menores sus posibilidades de modificar el ambiente. Esto también divide campos de estudio, y en general se vuelca el estudio de las sociedades cazadoras para el lado de los enfoques procesuales, ya que se consideran más condicionados por el ambiente, y las agropastoriles a los postprocesuales, ya que se supone que son grupos que intervienen más activamente en su entorno. Y con esto se naturaliza tantos modos de relación socioambiental como conceptos de desarrollo occidentales. Esto contradice muchísimos ejemplos etnográficos y arqueológicos donde no está claro el límite entre la naturaleza y la cultura, y también donde sociedades como la nuestra, la actual, una sociedad supuestamente muy desarrollada, está en la actualidad muy condicionada por lo ambiental, ya que un simple virus, entre comillas, ha cambiado toda nuestra forma de relación social.
Y volviendo a esto, de dónde encontrar el límite entre la naturaleza y la cultura, lo difícil que es. Bueno, veamos esta foto, que es la que yo siempre les pongo de fondo. ¿Dónde está la naturaleza? ¿Dónde está la cultura en este caso? Vemos dos árboles, una higuera donde está parado el pájaro, que es un árbol doméstico, podemos decir que ahí está la cultura. Después vemos un sauce, que es un árbol silvestre, pero que es muy cultivado. Y vemos un pájaro carpintero, que es silvestre, pero que ha logrado aumentar su población aprovechando entornos antropizados, ya sea rurales o urbanos. Entonces, ¿dónde está la naturaleza y dónde está la cultura? Vemos que es un lío, vemos que se complica. Entonces, ¿qué otros problemas supone esta dualidad naturaleza-cultura para los análisis ambientales? Bueno, el otro problema es que se naturaliza nuestra ontología. Es decir, que dentro de esta dualidad naturaleza y cultura, suponemos que la naturaleza es universal para todos, mientras que la cultura puede ser variable, como vemos ahí en el grafiquito. Es decir, tanto para el postprocesualismo como para el procesualismo, el sustrato físico no se discute, es una constante, mientras lo que varía es la cultura. Por esto se le llama una ontología multiculturalista, lo que implica que por más de que el postprocesualismo, por ejemplo, se interese en comprender las representaciones de distintas culturas sobre lo ambiental, estas no afectan lo que va a ser finalmente real para esas culturas. Y acá también hay etnocentrismo, ya que colocamos la cosmovisión asociada a nuestra cultura como realidad, mientras reducimos las otras perspectivas al lugar de creencias, representaciones, símbolos. Esto es un problema si recordamos que el objetivo final de la arqueología como ciencia antropológica es buscar comprender el funcionamiento de las sociedades humanas en base a sus propias perspectivas. Y bueno, ¿cómo superamos estos problemas? Bueno, más recientemente han surgido varios enfoques que han tenido limitaciones y también algunos aportes. Bueno, entre estos, acá les había puesto un ejemplito del arte rupestre, de esta cuestión de cómo, por más que analicemos el arte rupestre como una representación que puede tener múltiples interpretaciones, la roca va a ser la roca. Sobre la roca la interpretación puede existir, pero no dudamos que la roca es real y está ahí, ¿no? Entonces esto es lo que les decía con esta parte. Ahora les introduje recién que han surgido en los últimos 20 años algunas variantes, como para empezar a salir o a tratar de resolver estos problemas que tienen las ciencias modernas o las ciencias actualmente. Y en primer lugar están los enfoques que podríamos entender como relacionales. Estos tienen grandes exponentes en la antropología, como Bruno Latour o Tim Ingold, pero su aplicación en arqueología todavía es incipiente, todavía no hay como representantes así como descollantes de estos enfoques. Este enfoque relacional o estos enfoques relacionales son muy holísticos, por eso se nutren de la fenomenología, de la cibernética, de la psicología ambiental, de la biología o ecología del desarrollo, que es diferente a la evolutiva que vimos, o poblacional, que es la que toma los enfoques procesuales. Y bueno, la diferencia está acá en que tanto los humanos como todos los seres que componen o que se integran en un ambiente son los que terminan conformando ese ambiente. Ya no hay una dualidad entre lo cultural y lo natural. La imagen que vemos en este caso es un cuadro que se representa la época de la cosecha. Y esta imagen es usada por Ingold en uno de sus artículos para comprender cómo los humanos y el ambiente participan en igual medida en la conformación de ese entorno. Ya no hay distancia, como les dije recién, entre humanos y ambiente externo, sino que los humanos son parte de ese ambiente. Incluso el ambiente mismo es comprendido como un gran organismo en cuyo desarrollo y conformación participan todos los seres que se van incluyendo en esto. Estos enfoques ponen el acento en la percepción y en las habilidades, que se van incorporando en estos procesos de desarrollo. Las relaciones acá van a estar dadas por la misma coexistencia.
cuando decimos incorporar, en este caso somos literales, pensamos en cómo el cuerpo, como organismo, va adquiriendo distintas habilidades que en conjunto se entienden como modos de habitar por estas perspectivas. El aporte principal es que, situado fuera del dualismo naturaleza y cultura, permiten reconstruir entramados relacionales complejos, y estas ideas resultan muchas veces más acordes para comprender variados ejemplos etnográficos, de los que además se van nutriendo también estos enfoques. Sin embargo, el problema es que este tipo de enfoques sigue apelando a un entendimiento universal de lo que va a ser el ambiente y de lo que van a ser las relaciones socioambientales. Es decir, elimina, o al eliminar lo cultural del plano de relaciones, desestima las múltiples variables que la etnografía ha registrado en relación a los modos de relación con el ambiente. Ya que si bien ningún pueblo no occidental y no moderno establece esta dualidad entre naturaleza y cultura, que dijimos recién que es un problema, sí se establecen órdenes que organizan el mundo de un modo diverso, y no es todo como un organismo relacional como se quiere plantear desde acá. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este último problema, otro grupo de trabajo que ha surgido en los últimos 20 años, podemos llamarlo el giro ontológico, los enfoques ontológicos. Estos, teniendo en cuenta este último conflicto, están muy influenciados, si bien por los enfoques relacionales, pero acá se busca comprender de una nueva manera la diversidad cultural sobre el ambiente que señalamos más arriba. Acá, en vez de poner esas otras comprensiones en el lugar de las creencias o representaciones, buscan darle la categoría de ontología, es decir, la categoría de realidad. Acá, por ejemplo, vemos el monolito del Lanzón de Chavín, en Perú, donde se representan mezclas de figuras de varios cuerpos, animales, plantas, humanos, y hay un trabajo que no está en la bibliografía, pero bueno, que es interesante, de Marie Westmeintel, que en vez de interpretar que esto significa o representa otra cosa, propone que la figura materializa otra ontología. Una donde los cuerpos son inestables, donde los chamanes pueden tomar formas animales y así lograr otras perspectivas. Entonces, el punto principal de este tipo de enfoques es darle la categoría de ontología a lo que antes comprendíamos simplemente como cultural. Hay varias propuestas generales desde la antropología que buscan abarcar estas discusiones. Quizás las más conocidas son, por ejemplo, la de Philippe Descola, que propone que existen 4 ontologías arquetípicas que se distinguen en base a la manera en que los humanos se identifican o distinguen del entorno, y por eso las denomina modos de identificación. Esta propuesta busca ser abarcativa de todas las formas posibles e incluye dentro de sus ontologías nuestra ontología moderna, ¿no? Otra propuesta muy conocida es la de Eduardo Viveiro de Castro, quien en base a las etnografías amerindias estudia en profundidad una de esas ontologías y propone lo que él denomina perspectivismo. Y discute, por ejemplo, con Descola, porque dice que el perspectivismo no es una ontología más dentro de muchas otras, sino que, como toda ontología, tiene el potencial de comprender la realidad en su conjunto por sí misma, ¿sí? Y después, bueno, hay otros autores, también Viveiro de Castro es brasilero, hay varios autores latinoamericanos también, que han estudiado la beta política de estas nuevas perspectivas, en especial en relación a conflictos ambientales que involucran poblaciones indígenas, estados y empresas transnacionales. Lo interesante de este tipo de enfoques para la arqueología es que permiten ampliar nuestro marco de categorías de análisis y así comprender en términos nativos los esquemas relacionales que estamos estudiando. Es decir, tratar de matizar los sesgos que se imponen desde nuestro marco de análisis científico. Esto suele generar nuevas agendas de discusión en un momento que parece que a veces los temas se agotan. Estos nuevos temas surgen al revincular áreas temáticas que solemos analizar de forma fragmentada. En ese sentido, yo en la bibliografía les dejé un trabajo reciente de mi autoría, donde con bastante humildad trato de empezar a discutir todas estas cosas en la arqueología regional y de ver cómo pueden afectar a la agenda de temas a discutir este tipo de propuestas. Bueno, la limitación en la aplicación de este tipo de enfoques es que, al abrirnos a categorías que corresponden
a otras ontologías, muchas veces perdemos los marcos de referencias que guían nuestra disciplina. Entonces hay que ser muy cauteloso en la forma que nosotros vamos a entender y aplicar este tipo de perspectiva. Bueno, como conclusión, primero, tengan en cuenta que esto que he hecho es un repaso muy por arriba y que todas estas perspectivas tienen hacia su interior una complejidad muy grande que han ido cambiando, han ido evolucionando y han ido teniendo alternativas, matices, incluso intercambiando datos y discusiones, argumentos entre ellas. También tengamos en cuenta que todas estas perspectivas se pueden aplicar de forma articulada, por lo menos en diferentes fases de una misma investigación. Si pensamos en temas comunes o arqueología y arqueobotánica, estas concepciones de lo ambiental van a modelar la forma en que vamos tratando esos temas. Entonces tenemos que entender que cada una tiene sus propios conceptos, tiene sus propias categorías de análisis, que ahí es donde tenemos que tener cuidado de no ser incoherentes y no mezclar cosas que no corresponden, pero sí hay posibilidades de trabajo en conjunto. Por ejemplo, si hablamos de alimentación, desde el procesualismo se abordará desde la dieta, desde el uso de recursos, desde tasas de retorno energético. Desde el postprocesualismo podemos hablar de comida, de festines, de roles de género, desde los enfoques relacionales, podemos entender cómo se co-construyen corporalidades y comensalidades, desde los enfoques ontológicos, podemos estudiar cadenas tróficas, humanas e inhumanas, en los casos andinos, por ejemplo. Otro tema, por ejemplo, si hablamos de paisaje, desde el procesualismo se abordarán reconstrucciones paleoambientales, desde el postprocesualismo, construcción cultural de entorno, desde los enfoques relacionales, se intentará reconstruir cómo son las redes o los entramados de relaciones que conforman los ambientes, y desde el giro ontológico se tendrán otras formas de esquematizar las relaciones posibles entre esos otros mundos que existen para los entendimientos o los saberes nativos. Entonces, como ven, se tratan de enfoques que pueden resultar complementarios siempre que seamos, como dije recién, coherentes y que no hagamos mezclas sui generis para tratar de quedar bien con todos, sobre todo con posibles evaluadores, como suele pasar o solemos ver. Bueno, un buen ejemplo de un tema que requiere más de una de estas perspectivas para comprenderse finalmente es el de la domesticación. Por ejemplo, nosotros le hemos dejado un artículo de Terrell y colaboradores que verán que, si bien su primera premisa es romper el dualismo naturaleza-cultura, planteando que tanto la recolección como la caza no difieren en naturaleza de la agricultura y la crianza de animales, ya que suponen conocimientos sobre el ambiente y habilidades concretas que no son diferentes, ellos citan y exponen trabajos de exponentes claros del procesualismo, como Rindos, de los enfoques relacionales, como Ingold, o incluyen gran cantidad de información arqueológica y etnográfica que nos deja ver diferentes perspectivas indígenas sobre el tema, es decir, acercamiento a otras ontologías sobre el tema. Entonces se trata de un tema cuya variabilidad, complejidad se ve enriquecida por el estudio de múltiples enfoques. Por eso, más allá, ahora yendo a la parte teórica, si bien Clara más temprano les decía que más allá que el sistema nos empuje a especializarnos, a dominar una técnica concreta, con la parte teórica lo mismo, por más de que el sistema nos empuje un poco a este sectarismo, yo le diría que lean todo lo que puedan y vayan aplicándolo de la forma lo más coherente posible. Siempre les va a servir leer cosas aunque no estén de acuerdo. Así que bueno, ese era más o menos todo. No sé si están vivos todavía por ahí. ¿Están vivos? Sí, profe, muy bueno. Estaba bueno porque la verdad que habíamos visto poco de eso. Lo que venimos en la carrera en general habíamos visto bastante poco de las nuevas ontologías, digamos, verlas con una perspectiva arqueológica, sí, está bueno. Ustedes tienen, el año que viene creo que tienen las materias de teoría, ¿no? Si no me equivoco, van a tener teoría arqueológica contemporánea.
o algo así, ¿no? No tuvieron todavía teoría. No hemos tenido. Claro. Bueno, ahí se supone que van a ver un poco más en profundidad eso. Pero bueno. Sí, ahí, Profe, yo bueno, ahí tenía con una, esto, tenía Sí, una pero consulta, sí. sí. más que una consulta, preguntar cómo se insertaría todo esto y qué opina de la teoría, por ejemplo, de construcción de nichos y ese modo de ver eh, a esa dicotomía que, bueno, que plantean como que no es tan una dicotomía, sino que es algo más eh, único, por así decirlo, que está entrelazado. ¿Cómo? A ver, no sé si alcanzo a entender la pregunta. Vos cualquier cosa, yo te la repregunto y vos contame si la entendí bien. Me estás preguntando por esta cuestión de construcción de nichos ecológicos, de las propuestas como las de Murra, de ese estilo, o de qué me estás hablando, porque quizás me estás hablando de algo que no conozco. No, bueno, es que el semestre pasado, por ejemplo, en una de las materias, en elementos de Ajá. arqueología ambiental, estuvimos viendo mucho sobre la teoría de construcción de nicho y cómo esta plantea que esa dualidad de ambiente y cultura no es así, que tanto el ambiente modifica la cultura modifica el ambiente, y bueno, me acordaba todo el tiempo mientras estaba viendo la presentación sobre eso, que me había parecido a mí muy interesante y creo que lo mencionó de alguna manera con el tema de los paisajes, eh, pero bueno, quería ver si se podía ahondar un poco más en ese tema, que a mí me haya gustado, la verdad. Creo que Sí, la mira, no teoría, conozco. perdón, Luis, una Sí, claro, cosa, sí. que la teoría de construcción de nichos está más ligada a la biología, digamos, a la perspectiva más biologicista, digamos, ¿no? De nuestra ciencia, en oposición a la que contó Luis. Pero me parece que un ejemplo muy bueno de teoría de construcción de nichos aplicada a la charla de Luis es cuando él nos contó el ejemplo del pájaro carpintero sobre la higuera y los sauces. O sea, cómo ambas se interrelacionan tanto eh, y se van construyendo mutuamente la naturaleza con la cultura, que desde la perspectiva de la teoría de construcción de nichos están muy interrelacionadas y no hace falta diferenciarlas. Esa sería la relación entre lo que contó Luis y la teoría de construcción de nichos, desde mi punto de vista. Ajá. Sí, yo, perdón, voy a hablar medio sin saber, porque no conozco en profundidad esa teoría, pero bueno, quizás ahondo un poquito más entre esto que les dije de estos enfoques relacionales, que son enfoques que son muy materialistas, pero que tienen en cuenta toda esta cuestión que yo les dije, toda esta complejidad que existe en lo ambiental, en lo biológico, y por eso yo tampoco conozco en profundidad las diferencias, pero bueno, como hay diferencias en la arqueología, también hay diferencias en la biología. Entonces, hasta donde entiendo, están estas dos tradiciones, estas dos grandes tradiciones dentro de la biología, que son las más evolucionistas o adaptativas, o las que están más relacionadas con esta idea del desarrollo, donde se le da como mucho más importancia a la relación entre diferentes organismos y cómo esta relación va conformando entornos particulares, va conformando desarrollos de modos de vivir o de habitar de diferentes plantas, animales, en base a esas relaciones que a la cuestión de cómo se relacionan cada uno de esos con el conjunto. O sea, como que se pierde esta cuestión del análisis del organismo discreto en relación al entorno como totalidad, sino que ahora hay como un gran entorno, que es como un gran organismo que está compuesto de toda esta maraña de cosas que hace muy complejo entenderlo, pero que quizás parece más a un esquema real. Entonces, por ahí viene por ahí. Yo he visto como un montón de relaciones entre los enfoques relacionales y los enfoques procesuales, por ejemplo. Sé que se están como leyendo muchos,
Así que, y sé que también, bueno, que uno a veces piensa que las ciencias biológicas o naturales son más duras de lo que pensamos. Yo, por ejemplo, cuando iba a los congresos de botánica, muchas veces he encontrado muchos más interlocutores para hablar de estas cosas que en congresos de arqueología. Estas ideas de la complejidad, estas ideas de las interrelaciones entre organismos complejas, están muy trabajadas, por lo menos por una parte de las ciencias biológicas. Entonces, y como decía Clara, bueno, el ejemplo este de que ya es como muy complicado diferenciar dónde está lo natural, dónde está lo cultural, y bueno, hay muchos trabajos de etnobiología también que muchos entornos que nosotros consideramos como prístinos, digamos, el Amazonas, digamos, los desiertos australianos, son entornos que están conformados de hace 10.000, 40.000, según el caso de años, por las interrelaciones con los pueblos humanos. Entonces, esa imposibilidad de encontrar y definir los entornos prístinos donde los seres humanos no están y la naturaleza funciona sola, también ha llevado a muchas reflexiones hacia adentro de la ecología y las ciencias más naturales. Así que bueno, voy a investigar un poco esto de los enfoques de construcción de nichos para la próxima. Gracias por el comentario. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna señal de vida? Están todos vivos. Bueno, llegamos hasta acá, entonces igual podemos ir charlando. El consejo en definitiva es lean todo lo que puedan y también traten de aprender, como en este taller, en todos los demás, por más de que no sea su especialidad, todo lo que puedan, porque la verdad que, no sé, yo entiendo que siempre se puede mejorar y siempre todas estas experiencias que estamos teniendo en educación son falibles, pero bueno, es una oportunidad que ni Clara ni yo tuvimos cuando estudiamos, y todo esto había que investigarlo por sí solo, no había internet en esa época, somos bastante más viejos de lo que parecemos, entonces era como mucho más difícil el acceso de lo que es ahora, y encima no teníamos este tipo de orientaciones, así que bueno, traten de aprovecharlo, y digo esto en el sentido de que quizás no volvamos a charlar así directamente, como mensaje final del taller, de que bueno, no solo el taller, sino que después cualquier cosa que quieran charlar, por lo menos se acercan, charlamos y bueno, y vamos intercambiando saberes. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Sí, antes de despedirnos, bueno, que ¿alguno tiene alguna duda sobre los trabajos prácticos, sobre la modalidad de promoción? ¿Quieren saber algo más? ¿Quedó algo en el tintero de lo más formal, digamos, de la materia? ¿O está todo claro? Quedó claro, profesora. Bueno, nos alegramos entonces. Bueno, que sí, comparto para ir cerrando, comparto lo que decía Luis, que estamos acá para cualquier cosa que necesiten, que bueno, ya saben dónde encontrarnos en modo virtual. Esperemos que el año que viene podamos ir a la facultad, no se sabe mucho. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, aquí estaremos. Sí, sí. Y entendemos que, bueno, ha sido un lío para ustedes cursar en esta modalidad, para nosotros también, y también, bueno, fue la primera vez que dábamos la materia, así que fueron como nuestros conejillos de indias, digamos. Pero bueno, creo que todos aprendimos un poco con todo esto, así que, bueno, espero que les haya servido y, bueno, que podamos seguir aprendiendo igual. Así que, bueno, si no hay otra duda, Clara, llegamos hasta acá nomás. Si no hay otra duda, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Bueno, profe, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes por la paciencia. Sí, estuvo muy, muy bueno el taller. Y ojalá quede por ahí la puerta abierta, a ver si el año que viene nos podemos colar, si hay alguna salida al campo
o alguna clase especial ahí como para tener contacto con los materiales, estaría bueno también. Sí, van a tener la puerta abierta, sí.